habemos de temer. Hermanito Héctor, antes vamos a orar por este servicio de la palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos por este momento importante de escuchar tu palabra. Pedimos, Dios, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento a esta que vamos a escuchar hoy. También pedimos, Dios, que tú puedas darle palabras claras, sencillas y fieles a tu instrumento, nuestro hermano Héctor, que lo ilumines para que pueda dar este mensaje de parte tuya. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, active su micrófono. Bien, ¿se escucha bien, hermanos? Perfecto. Muy bien. Voy a compartir, hermanos, una idea muy poderosa que el Señor puso en mi mente hace por lo menos una semana, puede haber sido un par de días más. Es una idea que fija, que vengo trabajando en mi mente, en mi corazón, y es lo que voy a compartir con ustedes hoy día. Como les digo, una idea fuerte, potente, poderosa, que nos vamos a llevar cada uno, que nos va a edificar, que nos va a hacer crecer en el conocimiento y también en nuestra relación con Dios. A modo de introducción, hay muchos errores en la vida. La vida es una seguidilla de errores. Cometemos errores a diario, errores pequeños y errores grandes. A veces errores de los que decimos da lo mismo, son errores pequeños, errores intrascendentales. Pero de repente cometimos grandes errores. Un comerciante dar un vuelto de más, por ejemplo, es un error grande. Pero a veces tomamos por equivocación una llave en vez de la otra y tenemos que devolvernos a la casa porque era la otra llave. O sea, la vida está llena de errores. Y hay errores, como digo yo, que son garrafales, grandes, unos más que otros. Y así a los temores o miedos que más, ¿no es cierto?, respeto se le tienen a esos errores, ¿cuáles son? A esos que denominamos es un error para toda la vida. Un error del que vamos a arrepentirnos o podemos arrepentirnos toda la vida. Por ejemplo, un crimen. En un momento, ¿no es cierto?, de agitación, en un momento de que perdemos el control, nos confrontamos con alguien, la cosa sale de control y podemos matar a alguien o dejarlo inválido. O sea, de repente en peleas de conductores de vehículos, uno al otro lo ha atropellado y lo ha dejado inválido. Eso no va a ser un error como de volverse a buscar la llave o, ay, le di vuelto de más a esta persona. No, eso va a ser un error que le va a significar cárcel, que le va a significar antecedentes para el resto de su vida, posiblemente una indemnización, etc. Entonces, a los temores que más respeto se le tienen son a aquellos que nosotros llamamos: te vas a meter en un problema que te va a arrastrar toda la vida, un problema que te puede llevar o te puede perjudicar el resto de tu vida. Esos son a los errores que más les tememos. Entonces, son los que también más vamos a evitar. Esos errores que pueden arrastrarnos a consecuencias de por vida, ya sea una consecuencia quizá económica, una consecuencia, ¿no es cierto?, de ser privado de libertad, una consecuencia de que nosotros mismos perdamos una integridad, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, poder caminar. ¿Por qué? Por estar haciendo lecera, ¿no es cierto?, en un concurso, por ganar nada y quedar inválido. Tan de moda los deportes y los juegos, ¿no es cierto?, adrenalínicos. Bueno, la lista es inmensa, hermano. Y yo creo que ya quedó bastante claro el concepto. Errores de los que podemos arrepentirnos toda nuestra vida, sea corta o sea larga. Es a los que le tenemos mucho respeto. Pero, ¿qué hay si yo le dijera que hay errores de los que podemos arrepentirnos más que de toda la vida? Ahí usted dirá,
No, pues como un error del que me pueda arrepentir más que toda la vida, ¿no? O sea, hay errores del que me podría arrepentir por un largo tiempo, por años, o toda la vida en el peor caso, pero ¿cómo más que toda la vida? No entiendo ahí. Y claro, hay errores, y ponga mucha atención a esto porque es el mensaje ya de fondo, hay errores de los que podemos tener que arrepentirnos toda la eternidad. Toda la eternidad. Y aquí ya entramos en materia. Y el título de este mensaje es los errores de los que podemos arrepentirnos toda la eternidad. Y yo voy a compartir 3 que seleccioné. No significa que sean los únicos, pero yo elegí 3 errores de los que podemos arrepentirnos toda la vida, toda la eternidad, el resto de nuestra existencia eterna. El primero, no buscar a Dios. Y voy a ir dando tiempo suficiente para el que quiera ir siguiendo el mensaje con la palabra. Vamos a ir buscando en la palabra textos. Son solo 3 textos. Como les digo, son solo 3 ejemplos, ¿ya? Este lo vamos a encontrar en Isaías 55, versículos 6 y 7. Siempre busque el mensaje, en el mensaje busque el texto, se fija más en su mente, se fija más en su corazón, nos hace pensar más. Isaías 55, ahí vamos a ir. Entonces, el primer error del que podemos arrepentirnos toda la vida es no buscar a Dios. Mire qué sencillo. Vamos a ver un versículo, bueno, realmente son 2, muy conocido posiblemente, lo he escuchado toda la vida, ¿no es cierto? Los voy a ver en Reina Valera, que es lo que usamos más comúnmente, y NBI, o sea, vamos a pensar 2 veces en un versículo, ¿ya? Miren lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7 en Reina Valera. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, es decir, maligno, sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mismo versículo en otra versión, NBI dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Mire la tremenda garantía. Podríamos pensar que Dios es inaccesible, es inalcanzable. ¿Qué nos presenta la palabra? Que Dios es todo lo contrario, es un Dios accesible, es un Dios alcanzable. ¿Sabe por qué? Porque Él se acercó a nosotros, porque para nosotros era inaccesible, era inalcanzable llegar a Él. Él se acercó a nosotros. En el pasado, por muchas formas, de muchas maneras, como dice la Escritura misma al principio del libro de Hebreos, por medio de mensajeros, por medio de profetas, por medio de ángeles, Dios acercándose a la humanidad. Y en lo que conocemos como el establecimiento de un nuevo pacto, mejor que un antiguo, por medio de su propio Hijo Divino. Dios acercándose al hombre, a toda la humanidad, ¿no es cierto? Dios es accesible, Dios es alcanzable, pero cualquiera de estas 2 versiones, lo que usted elija, va a notar que sí, pero dentro de un tiempo, ¿verdad? Fíjese en la palabra, por ejemplo, en Reina Valera, versículo 6, en tanto dice, mientras, son 2 palabras que nos limitan, ¿no es cierto?
una ventana de tiempo. Mientras puede ser hallado, en tanto está cercano. Misma cosa vamos a encontrar en la otra versión o en cualquiera que usted elija. Son ventanas de tiempo, es decir, hay una limitación de tiempo para hacerlo. Es alcanzable, es accesible, está disponible. Dios está con los brazos abiertos, dice este versículo 7, ¿no es cierto? El cual será amplio en perdonar, o, como dice la otra versión, que es generoso en perdonar y de él recibirá misericordia. Dios está con los brazos abiertos, esperando a que el hombre inicuo, maligno, perverso, malo, se vuelva a él, cambie su camino. Dios está ahí esperando ese día. Tiene toda su vida. Y uno puede decir, tengo toda la vida, tengo mucho tiempo, puedo dejarlo para después. Lo que pasa es que no sabemos si después vamos a tener vida. Y además, si uno es sabio, posterga lo bueno o posterga lo malo. O sea, si yo voy a recibir perdón de Dios por volverme a Él, independiente a todo lo malo que haya hecho, ¿para qué postergar ello? ¿No es cierto? Entonces, el primer error del que podemos arrepentirnos toda la eternidad es de no haber buscado a Dios. Un Dios que era accesible, un Dios que era alcanzable, un Dios que estaba disponible, pero que no lo buscamos. El primer error del que podemos arrepentirnos toda nuestra vida es no buscar a Dios. Segundo error que seleccioné para esta pequeña lista de 3 ejemplos: desechar la adopción divina. Y vamos a ir a Juan, el primer capítulo de Juan, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. La adopción divina. Hay un dicho, ¿no es cierto?, que afirma que todos somos hijos de Dios. Usted, yo creo que lo ha escuchado. Es muy común. Todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? La verdad es que todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no hijos. No hijos. Si nos desplazáramos a Juan capítulo 3, versículo 16, es decir, el mismo evangelio, el mismo libro, un poco más adelante, hablaría de Jesús como su único hijo. Y ese versículo es el más conocido del mundo. Por una pequeña investigación que hice, el más conocido del mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, o a su hijo unigénito. No hay más. El único hijo por derecho divino es Jesús. Si usted no es Jesús, entonces usted por derecho no es hijo. Así de simple. No hay más. El único hijo divino por derecho es Jesús. Él y el Padre son uno desde la eternidad hasta la eternidad. Se acabó ahí. Pero nosotros como creación de Dios, criatura de Dios, a semejanza, porque dice, a semejanza de Dios, ¿no es cierto?, conforme a nuestra semejanza vamos a hacer al hombre, a su imagen, perfecto. Creó Dios al hombre, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano es una creación de Dios, es una criatura de Dios, pero no por eso se gana el derecho de ser hijo de Dios. El derecho, el honor, el grado de hijo de Dios es un regalo que Dios quiere darle a esta única creación que fue hecha a su imagen y semejanza. Es un regalo que Dios quiere darle. Pero no es algo que Dios va a imponerle a esta creación que Él hizo con sus manos. Y aquí vamos a hilar muy fino. Estamos hilando muy fino, pero también no hay otra manera de hilar. El ser humano es lo único creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene para él un tremendo regalo, la adopción, que él pasa a ser hijo de Dios. Pero un regalo no es algo impuesto, no es algo obligado,
¿ya? ¿Y de dónde saco todas estas cosas? Dirán algunos, Juan 1, 12 y 13. Voy a leer primero en Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, en la palabra de Dios. A los que recibieron y creen en Jesucristo, a ellos les da la potestad, la autoridad, significa eso, ¿no es cierto?, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el mismo versículo, si yo no recibo a Jesús, si yo no creo en su nombre, no recibo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aún más, versículo 13, los cuales, ponga mucha atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no somos hechos hijos de Dios por simplemente nacer. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Por simplemente existir como ser humano en este mundo, no somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Que dice NDI. Vamos viendo las dos versiones. Y va a quedar mucho más claro. El versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ve? El derecho. Usted tiene derecho a ser hijo de Dios porque usted recibió a Jesús como el Hijo de Dios. Usted cree en su nombre, usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y versículo 13, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, nosotros nos ganamos el derecho a ser hijos de nuestros progenitores, de nuestros padres. Y ahí también ha avanzado harto el tema legislativo, ¿no es cierto? Y muchos padres ahí que se hacen los desconocidos y no me acuerdo de esto. Bueno, un examen de ADN y yo tengo el derecho de demandar y esa persona me tiene que dar una pensión y preocuparse de mí hasta cierta edad y esa edad se amplía si me pongo a estudiar en la universidad, etcétera. O sea, el derecho, o sea, yo por nacer tengo derecho a exigirle a mis padres que se hagan cargo de mí. Y es un derecho, porque hay padres que se pueden ir a la cárcel por no estar cumpliendo esa obligación, ese deber. ¿No es cierto? O sea, es un derecho. Yo no nací por voluntad mía, nací por voluntad, dice, natural, de varón y mujer que, ¿no es cierto?, me trajeron a este mundo. Entonces yo como un ser humano, ¿no es cierto?, un hombre que nací o mujer en este mundo, tengo el derecho de que mis progenitores se hagan cargo de mí, se hagan responsables. Y si no, y esto parece chiste, pero no es chiste, o sea, los hijos pueden demandar a los padres por no estar cumpliendo con su tutela como corresponde. ¿Qué les parece? Pero con Dios no pasa eso. Con el Creador no pasa eso. ¿Por qué? Porque así como yo nací de voluntad humana y tengo derecho a que mis padres humanos se hagan cargo de mí, ¿qué dice aquí el versículo? Que yo tengo que nacer de voluntad de Dios para tener el derecho mismo, pero ahora hablando en términos espirituales, en términos divinos, yo voy a tener el derecho, ¿no es cierto?, de dirigirme a mi Padre Celestial y decirle, Padre, esto o este otro, voy a tener derecho. ¿Pero cuándo? Cuando nazca, por la voluntad de Dios. Entonces, el tema no es, ¿no es cierto?, el mensaje no está orientado a explicar lo que significa esto. Yo, o cualquiera de los hermanos que predican o me entienden, encantado de ampliar la forma en que esto se logra, ¿ya? Quedamos a disposición. Pero el hecho es que uno de los errores, el segundo en este caso, el segundo error del que podemos arrepentirnos toda la vida, es de desechar la adopción divina. Fíjese, Dios le da a cada ser humano en este mundo, a cada ser humano que viene a este mundo, a cada hombre o mujer que viene a este mundo, nace con un derecho de Dios. Y ese derecho es recibir la adopción divina. Pero no es algo que se imponga, ni es algo que se gane, nada. Es un regalo. Es un regalo que muchos desechan en este mundo.
A muchos, literalmente, entre comillas, así con comillas, le van a contestar a usted: no me interesa, no quiero. ¿Sabe qué? Quizás para después. Ser hecho hijo de Dios se obtiene cuando nacemos por la voluntad de Dios. Ser hijo de Dios no es un derecho, es un regalo que podemos recibir o podemos desechar. Y tristemente, la gran mayoría en este mundo es algo que va a desechar, es algo que va a postergar toda su vida y nunca lo va a considerar. ¿Es triste? Sí, es triste. ¿Por qué? Porque no es un error del que se va a arrepentir toda la vida, es un error del que va a tener que arrepentirse toda la eternidad. Desechar la adopción divina. Básicamente, esto mismo, volviendo a saltar al 3, ahí está la clave de que es nacer del agua, nacer del Espíritu, nacer como un hijo de Dios, para yo recibir un regalo inmenso que no me gané, que no me merecía, ser hecho hijo de Dios por lo que hizo Cristo en aquella cruz. Un regalo. Un tercer ejemplo, hermano, de un error que podemos existe la posibilidad de arrepentirse toda la eternidad, más allá que toda la vida, es servir a Dios. Y esta es solamente una pincelada de un mensaje que alguna vez compartí con ustedes ya. Y es servir a Dios. Algo de lo que vamos a arrepentirnos si no servimos a Dios en este mundo, hermano, es algo de lo que vamos a arrepentirnos toda la eternidad. Brevemente, ¿qué es servir a Dios? Es todo aquello que yo haga, piense, diga, que agrada a Dios o que edifica a alguien en la dirección a Dios. Bastante breve, ¿verdad? Era una definición bastante escueta. Servir a Dios es todo el tiempo, todo mi recurso humano, mi capital monetario, etcétera, todo lo que yo ponga a disposición para hacer la voluntad de Dios o para que otra persona tome la dirección hacia Dios. Servir a Dios. Y yo me puedo arrepentir de no servir a Dios toda la vida, hermano. Bueno, como les decía, este es un mensaje, ¿no es cierto?, que compartí con ustedes, pero aquí solamente un ejemplo, y vamos a buscarlo en, primeramente, Juan 12, 26, que es con lo que estamos más familiarizados, pero también vamos a ver Mateo 7, 21, ¿ya? Vamos a comenzar con Juan, que es el mismo libro que teníamos abierto. Vamos a avanzar al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Y lo voy a buscar también en Reina Valera para tener dos formas de decir lo mismo, ¿verdad? Si queda claro con leerlo de una manera, con leerlo de dos maneras queda más claro. Juan 12, 26, en Reina Valera dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí dice Juan 12, 26 en NBI. Dice la palabra: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, si yo sirvo a Jesús en este mundo, si yo sirvo a Jesús ahora, no tengo que estar esperando llegar al cielo para servir a Jesús. No.
la persona va a llegar al cielo si sirvió a Jesús aquí. Eso es, ¿no es cierto? Nosotros servimos a Jesús aquí porque queremos estar donde está Él, en el cielo. Ese es lo correcto, ¿no es cierto? Esta es la prueba, aquí, en la vida, en esta tierra, en donde recibimos de todo, bueno y malo. A veces más malo que bueno, pero se acaba. Y aquí que dice que si servimos a Jesús, vamos a estar donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra del Padre, reinando en el cielo. Y todo esto que conocemos como el universo, la tierra, los planetas, todo esto va a ser deshecho. Dios tiene algo nuevo para los que le sirvan. Entonces, un error, tercer error, del que podemos arrepentirnos toda nuestra vida, es de no haber servido al Señor Jesucristo en este mundo. ¿Por qué? Porque si no servimos al Señor en este mundo, no vamos a estar donde está Él. O usted piensa, o yo puedo llegar a pensar de que llegar donde está Jesús en la gloria divina es por accidente. Porque tendría que haber sido por accidente que Jesús vino a este mundo a ser inmolado en una cruz. Y eso fue un plan divino, algo planeado por Dios, no algo improvisado. Hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento, pero hay otras que entendemos muy bien, lo suficiente, ¿no es cierto? Lo suficiente, eso es el punto, lo suficiente. Vamos a entender siempre lo suficiente de la voluntad de Dios. No quizás todo, pero lo suficiente. Y aquí el tercer error del que podríamos tener que arrepentirnos toda la eternidad: no haber servido al Hijo de Dios, no haber servido a aquel que se hizo como uno de nosotros para tomar nuestro lugar y morir en aquella cruz. No servir a otros por medio de aquel o por amor a aquel que compró mi entrada al cielo, que compró mi adopción. Porque por la sangre de Él, cualquiera, al creer en su nombre, puede ser hecho hijo de Dios. Si yo no sirvo a Jesús, no hay nada para mí después de este mundo. Nada. No poco. No hay nada. Y es algo de lo que vamos a arrepentirnos toda la eternidad. No tener nada al otro lado después de este mundo. Quise mencionar también Mateo 7:21, muy conocido. Quizás ni habría que buscarlo, pero busquémoslo, hagamos el ejercicio. Mateo 7:21. Son palabras duras del Señor, son palabras que no vamos a querer oír cuando estemos delante de Él. Yo creo que son las únicas palabras que no queremos oír del Señor cuando estemos delante de Él, ¿no es cierto? También lo voy a buscar en las dos versiones. Mateo 7:21. NBI, que quizás es un poco menos común. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, esto tiene relación, ¿no es cierto?, con lo anterior. No haber hecho la voluntad, ¿no es cierto?, de Dios. Reina Valera dice más o menos lo mismo, lo voy a leer igualmente. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos encontrar muchos versículos que nos van a dejar claro que un error del que tendríamos que arrepentirnos toda la eternidad es de no haber servido al Señor. No haber servido al Señor. No hay nada más importante en esta vida, hermano, que hacer la voluntad de Dios.
porque no hay nada de lo que usted haga para este mundo que trascienda de este mundo. Nada. Todo lo que usted haga para este mundo se queda en este mundo. Todo lo que usted haga para el Señor es eterno, es para siempre. Entonces, a veces estamos muy cansados por un trabajo secular, estamos muy agobiados por muchos compromisos personales, o estamos desanimados, qué sé yo. Pero igual, ¿no es cierto?, hacemos las cosas del mundo. Igual llegamos a trabajar, igual cumplimos obligaciones, salimos a manejar, aunque lo que menos quizás le guste es manejar y enfrentarse, ¿no es cierto?, a un taco y a situaciones desagradables de la conducción. Tenemos que salir a comprar, tenemos que hacer una cosa y otra, las hacemos igual. Y todo eso ni siquiera es para toda nuestra vida, es para un rato, es para algo puntual. Pero cuando hacemos cosas para Dios, es para lo eterno, es para siempre. Entonces, hermano, no hacer la voluntad de Dios en este mundo es algo de lo que, sin lugar a dudas, nos vamos a arrepentir toda la eternidad. Son 3 ejemplos que he querido compartir y vamos a rematar en 2 de Tesalonicenses en un momento más. Pero para redondear la idea, son 3 ejemplos, hermano, de errores que podríamos tener que arrepentirnos toda la eternidad. Hay errores de los que nos podríamos arrepentir muchos años, mucho tiempo en esta vida, quizás toda la vida. Pero hay errores más graves de los que tenemos que tener más cuidado. Como decía Pablo a Timoteo, ocúpate de su salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. O sea, tienes miedo de algo que te pueda pasar o perjudicar el resto de tu vida. Ten temor, preocúpate más de algo que te puede perjudicar toda la eternidad. ¿No es cierto? Yo aquí di 3 ejemplos, los voy a repetir. No buscar a Dios, desechar la adopción divina y no servir a Dios. 3 ejemplos. Yo los invito a cada uno de ustedes a encontrar al menos 3 más. Se van a dar cuenta que la lista es inmensa. Pero vamos a concluir, hermano, en un versículo, bueno, como 4 o 5 versículos de 2 de Tesalonicenses. Con este pasaje vamos a concluir. Todos estos ejemplos que yo mencioné, todo lo que se le pueden ocurrir a ustedes, confluyen en este pasaje. 2 de Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, nos habla Pablo de aquel día, cuando ya se acabó el tiempo terrestre, cuando ya viene Cristo y se acaba, ¿no es cierto?, el tiempo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. También lo voy a buscar en las dos versiones. Es un capítulo bastante breve, tiene 12 versículos, pero nosotros vamos a leer un par de versículos, ¿ya? 2 de Tesalonicenses. Acá está, Colosenses y Tesalonicenses. Ahí está. Fíjese, vamos a leer solamente del versículo 6 al 10. Yo les dejo de tarea, lea el capítulo entero, es bastante breve. Los primeros 2 versículos es un saludo. Ahí ya le quedan 10. Ahora vamos a ver del versículo 6 al 10. Y como les digo, este es uno de los pasajes fuertes de la Escritura. El Señor nos habla fuerte aquí. ¿Para qué? Para que después nos tengamos o podamos decir, no entendí, no sabía, no me dijeron, etc. No, aquí el Señor habla fuerte. ¿Por qué? Porque nos ama, por amor. Porque quiere que entendamos bien esto ahora, para que no tengamos que arrepentirnos de un error toda la eternidad.
2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Hasta ahí, versículo 8. ¿Se dan cuenta que ahí resumió los 3 ejemplos anteriores? No conocieron a Dios, no lo buscaron. Desobedecieron a Dios, no lo sirvieron. Desecharon la adopción divina, no les interesó. No les interesó, no me interesa. Resumió, pero los 3. Y el que usted encuentre, o sea, la lista yo di 3, pero ustedes pueden encontrar 3, 10 más. Ahí está resumido. Y fíjese en lo fuerte del versículo 9, los cuales sufrirán pena o sentencia, es lo mismo, de eterna perdición. Eterna perdición. Un error garrafal para arrepentirse toda la eternidad, ni siquiera toda la vida, es poco la vida. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder para siempre, para siempre. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron. Ahí lo tienen, los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Con eso podemos entender bastante bien la idea. Usted puede leer el capítulo entero, la carta entera. Yo voy a leer también en el NBI, este mismo pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Y va a leer de atrás para adelante. Veamos si nos habla con palabras que amplían la idea, ¿no es cierto? Dice: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán, y aquí viene el versículo fuerte, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor, lejos, aislados, y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que han creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. ¿Se da cuenta, hermano? Un error del que podemos arrepentirnos toda la vida: no haber obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la consecuencia es sufrir pena de eterna perdición, excluido para siempre de la presencia de Dios. Es terrible, es terrible. Este pasaje resume cualquier error del que tengamos que arrepentirnos toda la eternidad, no toda la vida, toda la eternidad. Aquí en la vida no se va a dar ni cuenta. Pregunta: ¿Dios quiere castigar? ¿Dios quiere hacer sufrir? No, porque si Él se fuera el caso, no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, a darle una oportunidad real, verdadera, accesible de ser librados de la ira de Dios, del castigo que merecemos. No hubiera mandado a su Hijo. Entonces el hecho de que ella haya mandado a su Hijo es muestra y demostración del amor y misericordia de Dios para salvar
a la única creación que fue hecha a su imagen y semejanza, la humanidad. Pero Dios también, además de ser amoroso y misericordioso, es justo. Y va a aplicar un juicio justo. Y cuando a nosotros no hacen algo, o a un ser amado no hacen algo, y vamos a tribunales, ¿qué pedimos? Justicia. ¿Y qué queremos? Justicia. Queremos, ¿no es cierto?, que se administre, ¿no es cierto?, lo correspondiente, la retribución que corresponda. Y aquí que habla de una retribución tremenda. Nosotros, cuando se nos hace injusticia a nosotros, y peor a un ser querido, a ese que nos duele más, a un ser que amamos, ¿no es cierto?, queremos que esa persona pague con una multa, pague con cárcel, pague con lo que sea, pero que se retribuya, ¿no es cierto?, que se haga justicia. Y si nosotros, siendo tan insignificantes en el concepto de justicia, y si no me lo cree, vaya de nuevo a Isaías 55 y lea un poquito más del versículo 7, que fue lo que leímos solamente el 6 y 7. Y ahí dice que la mente de Dios es como comparar el cielo con la tierra, ¿sí? No tiene comparación. Imagínense entonces, Dios también hará justicia. Y sin duda, Dios va también a sufrir por esas personas que sufran, pero va a ser un instante. Después de ello, dice la palabra, Dios no se va a acordar más de ellos. ¿Dios tiene la capacidad de olvidar? Sí. ¿Por qué? Dice la palabra, promesa en Jeremías 31, era lo que se cumple en el Evangelio de Jesús, de que cuando son perdonados nuestros pecados en Cristo Jesús, Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Tiene la capacidad también de olvidar a aquellas personas que no lo buscaron en toda su vida. Tiene la capacidad Dios para olvidar a aquellas personas que desearon toda su vida ser hechos hijos de Él. Tiene la capacidad Dios para olvidar a las personas que no quisieron ni les importó servir a aquel que vino a morir por ellos. La respuesta es sí. Dios puede olvidar a estas personas para siempre. El tiempo siempre es nuestro enemigo. Puedo hablar mucho más de esto, estoy muy inspirado, hermano, tengo esta idea para desarrollar, pero mucho más. Pero yo creo que es suficiente, como decía al principio, es suficiente. Errores de los que tengamos que arrepentirnos por muchos años o toda la vida, hay muchos. Y le tenemos respeto y ponemos mucha atención a ellos. Mucho más respeto, mucho más cuidado, mucho más temor tenemos que tenerle a los errores de los que vamos a tener que arrepentirnos toda la eternidad. Que Dios nos guíe a no cometer estos errores, al contrario, Él nos instruye, nos enseña. Por eso tenemos la Biblia, ahí está el manual, el consejo, para que no cometamos esos errores. Nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, ¿sabe que yo no sabía? No estaba informado. Sí, pero te informaste de todo en el mundo, menos de esto. Entonces, que Dios nos libre y nosotros también pongamos todo en nuestra parte para no tener que arrepentirnos de errores que son para toda la eternidad. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su iglesia, que Dios bendiga a cada alma que se acerca a Él con un corazón sincero de buscarle y hallarle. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, primeramente a Él, por darnos este mensaje a través del instrumento suyo de nuestro hermano Héctor. Gracias, hermanito, Dios te bendiga, te siga dando más, poniendo más ideas, Dios, en tu cabeza para desarrollarlas a través de prédicas o estudios de la palabra. Gracias, hermano. Gracias a Dios porque hoy fue claro con nosotros, nos dio 3 cosas importantes de analizar, de ver, que es no tratar de cometer esos errores, como decía la prédica, de no buscar a Dios, de desechar la adopción divina y de no servir a Dios.
Es muy claro. Esperamos que esta palabra en nuestros corazones la estemos meditando, la estemos haciendo vida en nuestro interior, porque es importante. Gracias a Dios por tu palabra que nos dejas hoy y siempre.